Antes de continuar, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar la campana de notificaciones. Así, no te perderás ninguno de nuestros videos y no olvides compartirlo, como dice en 2 Tesalonicenses 3:1, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada. Padre, pedimos que sea clara tu palabra, Señor, poderla comprender. Alumbra nuestro entendimiento para verla claramente y disfrutar de tu reino aquí en la tierra. Salir del engaño y de la confusión para vivir por fe en tu palabra que se cumple y nos permite vivir seguros, tranquilos y confiados de manera sobrenatural, independiente de las situaciones y circunstancias. En Cristo Jesús, amén. Vamos a compartir algo maravilloso. Pedimos que estemos atentos, alertas, no se descuide usted en su casa, no se despiste, estemos aquí. Vamos a compartir: se está cumpliendo la profecía de los pies en parte de hierro y en parte de barro. Se está cumpliendo. Nosotros en el mundo en este momento se está cumpliendo la profecía de los pies en parte de hierro y en parte de barro. Se está cumpliendo. Una cosa, ¿la veo o no la veo? Debemos de orarle a Dios que nos permita ver que se está cumpliendo para poder salir de la confusión, salir del engaño y caminar en el principio del reino. El reino de Dios fue instaurado cuando Él resucitó. Pablo vivió bajo el imperio romano en lo natural. En lo natural, él estaba en el imperio romano. Pero Pablo, cuando Dios lo llamó, Pablo disfrutó del reino de Dios aquí en la tierra, estando en lo natural el imperio romano. Pero disfrutó del reino de Dios aquí en la tierra, estando el imperio romano. El reino de Dios que fue instaurado está por encima absolutamente de todo. Y Dios te llamó a conocer la verdad. Y lo que vamos a ver es maravilloso que lo podamos ver para salir del engaño y la confusión y disfrutar del reino de Dios que no ha cambiado. El reino de Dios que vivió Pablo es el mismo reino de Dios hoy, el mismo principio. La gracia, el reino de Dios son principios en cada área. Un ejemplo de ese reino lo compartía Osvaldo: la necesidad de orar y no desmayar. Escucha, la necesidad de orar y no desmayar es un principio del reino. Pero nosotros desmayamos en la oración, no disfrutamos del reino, porque el reino es de fe. La necesidad de orar y no desmayar, un principio del reino. Dice, ¿y cuál es el principio del reino de Dios? Ese es un principio. Y en la congregación pues predicamos en la gracia del reino de Dios aquí en la tierra. Te estamos invitando. Usted no está en un grupo de estudio bíblico. Diferencia el pacto de ley y el pacto de la gracia. Esa diferencia, ya tenemos, gracias a Dios, varios grupos en diferentes horarios. Usted no pertenece a ninguno de esos grupos. Levante la mano, envíe un mensaje al WhatsApp, en Instagram, en YouTube, al personal, en todos los medios, en Facebook. Escriba: yo deseo estar en un grupo. Puedo los jueves a las 4 de la tarde. Un ejemplo. Usted puede a esa hora. Entonces a las 4 de la tarde, ¿Dios qué va a hacer? Va a colocar a un colaborador a dar la palabra. Porque recuerda que ¿quién hace en nosotros? La palabra actúa en los creyentes, no las personas. Si fueran las personas, el día que partió Pablo se hubiera acabado la gracia. No, es Dios. Dios hacía milagros por medio de Pablo. Todos somos colaboradores de Dios. Lo que viene es sobrenatural en la congregación. Familia, oremos de estar alertas aquí y poder ver lo que vamos a compartir, lo que dice la profecía. Entonces recuerda la introducción. Pablo en lo natural estuvo bajo el imperio romano. ¿Verdad o mentira? Verdad. El imperio romano fue la generación que vivió Pablo. Nació en lo natural bajo el imperio romano
y Pablo partió y estaba el imperio romano en el mundo, en lo natural. Pero Dios llamó a Pablo en un momento de su vida y le mostró el reino de Dios aquí en la tierra. Y Pablo poco a poco fue viendo el reino a un punto que disfrutó del reino de Dios que está por encima del imperio romano. ¿Sí está eso en nuestra mente claro? El reino de Dios está por encima de lo que esté en lo natural. Y ese reino que instauró Dios, que está en tu interior, que disfrutó Pablo, es el mismo reino de generación en generación. Es el mismo reino de generación en generación. Siglo tras siglo ha sido el mismo reino. ¿Qué ha cambiado? Un ejemplo, el medio de comunicación. Entonces, cuando en la época de Pablo, los medios de comunicación y de transporte son totalmente diferentes a los medios de comunicación y de transporte que hay hoy y que habían hace 300 años y los que habían hace 1000 años. Pero cuando Pablo, 1000 años después, 2000 años después, el reino es el mismo. El que conoce, el que Dios le revela los principios del reino de Dios, sin importar la generación que le toque, va a disfrutar del reino. Una vida sobrenatural en cada área. Principio del reino. Cuando Jesús no estaba el reino aún instaurado. ¿Cuándo se instauró el reino? Cuando resucitó. Entonces la gente se preocupaba y se angustiaba por la economía. Hoy, nada, hoy la economía, la gente no se angustia. Hace 100 años, hace 1000 años, dentro de 1500 años, dentro de 100 años, las personas que vivan en cada generación va a haber una preocupación por la economía, una angustia. Entonces recuerda que cuando Jesús no se había instaurado el reino, cuando Él resucitó quedó el reino. Es una realidad, el pacto de gracia. Entonces la gente que vivió en la generación de Jesús, Jesús los vio angustiados y preocupados. ¿Por qué? La economía. Y Jesús les dijo: miren, no se preocupe por la vida. Ustedes tienen un papá que los alimenta, que les provee. Eso era ellos les estaba hablando de en el momento que Él resucitara. Pero eso es por fe. Otro principio del reino: tu papá es quien te da la provisión. Que hay que trabajar, que usted tiene unos talentos, que hay que estudiar, que hay que prepararse, que hay que ser disciplinado, que hay que ser organizado. Eso es natural, eso está implícito y lo sabemos. Pero en eso no descansa nuestra economía. ¿Nuestra economía en qué descansa? Dios, que es tu papá, que es nuestro papá, nos provee. Y Dios es el mismo siempre. Dios no cambia. Cuando eso en nuestra mente es claro, usted vive cada día descansado. Descansado es que está con la plena certeza y seguridad que siempre Dios le va a dar. La otra parte es cuando Dios le dé, usted cómo lo está administrando. Esa parte le corresponde a usted, que es lo que están viendo los jóvenes, que no lo enseñan en la universidad, ni en la de economía. Allá lo están viendo ellos. Entonces, si joven no ha venido, lo invitamos a que nos acompañe a la reunión para que se dé cuenta. Entonces, familia, teniendo en mente lo de Pablo, ¿en qué imperio vivió Pablo? Los que están en el canal de YouTube, por favor, escriban ahí en Zoom. ¿En qué imperio vivió Pablo? Romano. Y eso no le impidió disfrutar del reino de Dios. Cuando él conoció los principios, Dios se los reveló y comenzó a caminar en ellos. Y disfrutó del reino. Teniendo en mente eso, vamos a la profecía. Vamos a la profecía. Apocalipsis capítulo 1, versículo 3.
Apocalipsis capítulo 1, versículo 3, búsquenlo en la casa. Apocalipsis capítulo 1, versículo 3 dice: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía. Bienaventurados los que leen, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Entonces Apocalipsis empieza a hablar de que es bienaventurado, es bueno, le va a ir bien, afortunado conocer la profecía. Entonces, lo primero que está en nuestra mente, lo que vamos a compartir siempre que hablemos de la profecía, es que no es de terror, de miedo ni malo. Todo lo contrario. El que Dios te muestre qué está sucediendo en el mundo y qué va a suceder es para tu bienestar. Es bueno, bienaventurado. Pero ¿qué nos han dicho acerca de la profecía? ¿Qué piensa la gente cuando dicen: vamos a hablar de profecía? Profecía, terror, miedo, angustia, preocupación. No, esa no es la verdad. Por eso es importante pedirle a Dios que alumbre nuestro entendimiento y renovar la mente. ¿Yo qué pienso en mi alma? ¿Qué pienso cuando me hablen de profecías y hechos que dice que van a suceder sobre la tierra? ¿Me da miedo, angustia? No, eso es horrible, terror. Espera un momento, voy a la palabra. Y iniciando Apocalipsis dice: bienaventurado el que lee y el que oye. El que oye es el que Dios le permite verlo. Pedimos que hoy podamos ver lo que vamos a compartir para salir del engaño y la confusión. Caminar como Pablo caminó. En el Imperio Romano estaba presente, pero Pablo, estando bajo el Imperio Romano, disfrutó del reino de Dios. Tengamos en mente eso. Entonces la profecía es que buena, va a ser para su bienestar. Conocerla no es de miedo, no. Conocerla va a ser para su bienestar, para que usted esté bien. Entonces vamos a ir a Daniel capítulo 2. En Daniel capítulo 2 se cuenta la historia de Nabucodonosor, que es un rey, y tiene un sueño. Y el sueño que tiene, se levanta y tiene dos problemas. Uno, que no se acuerda que soñó. Y el segundo, si no se acuerda, pues no sabe el significado del sueño. Entonces llama a los magos, a los astrólogos, reúne toda su gente, y entre esos los sabios, y Daniel estaba entre los sabios, y los reúne. Le dice: bueno, tuve un sueño y necesito la interpretación. Entonces los astrólogos le dijeron: listo, rey, cuéntenos el sueño. Ese es el otro problema. No me acuerdo del sueño. ¿Y cómo quiere? Le dicen los astrólogos, los magos: ¿cómo quiere que le contemos el significado del sueño si usted no lo va a decir? Ah, entonces es el rey. Y el rey dice: si usted no me lo dice, fácil, todos mueren. Fácil, sencillo, los mato a todos. Entonces Daniel llega y levanta la mano y dice: rey, denos un tiempo. A propósito de lo que habló Osvaldo, denos un tiempo, rey. Vamos a orar. Denos un tiempo y le decimos qué soñó usted y el significado. Entonces el rey le dijo: bueno, plazo. Le dio un plazo. El rey Daniel se va y se reúne con los tres amigos. Serán Daniel y tres, son cuatro. Y le dice Daniel a los amigos: oremos para que Dios nos cuente qué soñó el rey y cuál es el significado, porque si no, morimos nosotros, los magos, los astrólogos, todos mueren. Entonces van a orar y Dios le muestra a Daniel. Y Daniel, cuando va al rey nuevamente, le dice el rey: bueno, Daniel, ¿cómo le fue? Entonces Daniel le dice: el Dios del cielo nos ha revelado. Entonces Daniel dice: miren, no es que sea yo más que los amigos, sino que Dios nos ha revelado y nos ha mostrado qué soñó usted y cuál es el significado. Entonces tengamos presente eso: qué soñó y cuál es qué, el significado. Entonces vamos a ver el sueño. Primero, el sueño.
Entonces, Daniel capítulo 2, versículo 31 al 33. Tú, oh rey, veías y he aquí una gran imagen. Esta imagen, que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus mulos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Entonces, ¿cuál era el sueño? Una imagen, una estatua, donde el cuerpo estaba dividido por partes en diferentes metales. Entonces, la cabeza, ¿cómo era? De oro. El pecho y sus brazos de plata. El vientre y sus mulos de bronce. Y las piernas de hierro. Los pies, hierro y barro. Ese era el sueño. Entonces ya no van a morir. Se salvaron. Entonces Daniel se salvó a los otros, se salvó él. Y entonces, después de eso, entonces le dice el rey: bueno, muy bien, ese es el sueño. Y ahora la segunda parte. ¿Qué significa ese sueño? Ahí vamos a hacer un alto. Por favor, en ese tiempo la palabra, el reino no estaba en la tierra. Dios no vivía en las personas. Entonces, una manera de comunicar mensajes era por sueños. Ahora ya Dios no habla en sueños. La palabra, el evangelio está en tu interior. La palabra se revela. Ya Dios no te habla en sueños. Si usted sueña algo, por favor, tranquilo. Al otro día no comience: ¿qué fue lo que soñé? Ni si se acuerde, por favor, no vaya a ir: soñé tal cosa. Y no vaya a ir usted a ChatGPT a preguntarle qué significa el sueño, o a Google. Por favor, no vaya a hacer eso. O vaya a visitar a una app: dígame el significado del sueño. No, ya ahora no aplica, porque Dios vive en ti. Bueno, eso era en esa época. Entonces, ya con la aclaración, el significado del sueño. Entonces, Daniel capítulo 2, versículo 37 y 38. Tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Y donde quiera que habitan los hijos de los hombres, bestias del campo y aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano y te han dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. Entonces, la primer símbolo, que es la cabeza de oro, era él, Nabucodonosor, que era el rey del imperio babilónico. Él fue uno de los reyes. Antes de Nabucodonosor hubo otros reyes, y Nabucodonosor parte y queda el hijo, y sigue el imperio babilónico. Entonces, el imperio babilónico, mira lo que dice para que vemos que es un imperio. ¿Qué es, para tenerlo en mente? Dice: porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder y fuerza y majestad, y donde quiera que habiten hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio sobre todo. ¿Qué es un imperio? Nabucodonosor controlaba el mundo conocido, él solito. Hay una parte donde Daniel dice: oiga, rey, a usted Dios le dio que si alguien le quiere quitar la vida, usted puede hacerlo. Y si usted quiere perdonarle la vida, usted puede hacerlo. O sea que Dios le había dado el poder. Si ves que dice, Dios le ha entregado. O sea, Nabucodonosor no llegó ahí porque era muy fuerte. ¿Qué dice la profecía? Dios lo colocó ahí. ¿Sí está? Dios soberano y poderoso. Esa es la cabeza de oro, que es el primer imperio, que es el que está viviendo Daniel. Daniel capítulo 2, versículo 39. Y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo, y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. Entonces habla de un segundo reino, que es el de pecho y brazos de plata, que es el imperio medo-persa. El imperio medo-persa, Darío, que es que una persona controlaba el mundo
conocido. ¿Quién los colocó ahí? Dios. El tercer reino de bronce es el imperio griego. Alejandro Magno controló el mundo conocido, una persona. Cada esas personas, esos imperios, en ese orden, se los contó Dios a Daniel al inicio de la cabeza de oro. Y cuando vemos la historia de la humanidad, cada imperio se fue formando en el orden que dijo Dios. Un Dios soberano, poderoso, que tiene control sobre todas las cosas. Daniel capítulo 2, versículo 40. Daniel capítulo 2, versículo 40. Y el cuarto reino será fuerte como hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Ese cuarto reino es el reino que está cuando Cristo toma cuerpo y cuando Dios le revela la gracia a Pablo. El imperio romano. El cuarto. Los pies, las piernas de hierro. ¿Cuál queda? Esos se hicieron en el orden. ¿Cuál queda? Los pies. Los pies. Cada uno vea sus pies, por favor. Es muy importante. Los pies. Los pies. Daniel capítulo 2, versículo 41. Daniel capítulo 2, versículo 41. Y lo que viste de los pies y los dedos, en parte de barro cocido del alfarero y en parte del hierro, será un reino dividido, mas habrá en él algo de fuerza del hierro. Y así como vistes hierro mezclado con barro cocido. Y lo que viste de los pies y los dedos, será un reino dividido. Un reino dividido. El último imperio sobre la tierra, ¿qué característica va a ser? Un reino dividido. Miremos nuestros pies. Manera de que quede un solo pie. No, imposible. Que quede un solo pie. Siempre hay dos pies. El imperio que se está formando es un imperio dividido, porque la palabra lo dice. Será un reino dividido, porque una parte es en hierro, otra parte es en barro. El hierro es fuerte, el barro es débil. El imperio que estamos compartiendo, que se está formando, que estamos viéndolo, es un reino dividido. Eso es muy importante. Dividido. Entonces, Daniel capítulo 2, versículo 42. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Entonces, de los pies y los dedos hace énfasis, y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro. ¿Cuántos dedos tiene cada pie? Estemos aquí para cuando avancemos. ¿Cuántos dedos tiene cada pie? 5 y 5. ¿Cuántos suman los dedos de los pies ambos? 10. ¿Cómo están esos dedos? Divididos. 5, si dice divididos, 5 quieren unas cosas y otros 5 quieren otras cosas. Dividido. Dividido. Usted va en la familia y llega a las plazoletas de comida. Vamos a comer pollo. Y uno dice, no, yo quiero carne. El otro, yo quiero pollo. Van dos. No, yo quiero pescado. El otro, no, yo quiero sancocho. Dividido. Dividido. Palabra clave. ¿Cómo es el reino? Dividido. Si es dividido, la palabra dice, ¿ese reino se va a unir?
No, por mucho que usted escuche, por mucho que le muestren, ¿qué se va a cumplir? Esto es que son los pies, barro y hierro, dividido. Bueno, tengámoslo en mente. Daniel 2:43. Así como vistes el hierro mezclado con barro, el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Entonces, en lo natural, usted coja hierro y coja barro y mézclelos a ver si se convierten en uno, si se desaparecen, si se mezclan. No se mezclan. El hierro, el barro, el barro. No se mezclan. Entonces, como no pueden volverse uno, dice, se mezclarán por medio de alianzas humanas. Entonces vamos a hacer un alto. En el 2015 predicamos sobre los ODS y predicamos que iniciaba la formación del último imperio sobre la tierra. Predicábamos qué estaba sucediendo y qué iba a suceder. Y todo lo que hablamos del 2015, 10 años después, todo lo que hablamos en el 2015 sobre qué iba a pasar, hoy lo estamos viendo. Lo que vamos a compartir hoy, oramos poderlo ver, porque de aquí en adelante cada día va a ser más claro lo que vamos a compartir. Es verlo. Si no lo vemos, vamos a andar en confusión, angustiados y preocupados. Si vemos la profecía, usted disfruta del reino en medio de todo lo que parece que fuera una confusión, como si fueran unos problemas. No, el reino de Dios, la gracia, está por encima de lo que se está formando. Por eso debemos conocer los principios de la gracia, del pacto de gracia, del reino. Si no los conocemos, pues vamos a vivir engañados. ¿Y qué dijo Jesús? Conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Salimos del engaño. Entonces, en el 2015 hablamos de los ODS y alianzas humanas. Entonces recuerda la palabra: reino dividido, hierro y barro. ¿Cómo hacen para mezclarse si no se pueden mezclar? ¿Por medio de qué? Alianzas humanas. Entonces vamos a recordar los ODS que hablamos en esa época. Y decíamos, cuando lo compartimos, nadie hablaba, nadie sabía. ¿Recuerdan? Y decíamos, en un futuro va a ser el pan de cada día. Los jóvenes de esa época tenían 15 años, estaban en 10 años, 8 años, 12 años. De pronto escucharon y ellos entraron a la universidad. Oh, sorpresa cuando llegaron a la universidad. ¿Qué les tenían? ODS. Salen a trabajar, las empresas ¿de qué le hablan? ODS. Todos enfocados en los objetivos de desarrollo sostenibles. Y todos, como vamos a ver, son buenos. Nadie puede decir que esto es malo. Primer ODS, entonces son 17. Entonces pongámosle cuidado. Primero, fin de la pobreza. El segundo objetivo, recuerda que esto es el mundo, estamos hablando del mundo. Por favor, no pensemos en Colombia para no entrar en conflictos. El mundo. Piense en el mundo. Bueno, el mundo. Entonces esta meta es del mundo. En el 2015 los líderes que estaban en ese momento firmaron, hablamos ese día, y a nadie le dijeron: oiga, ¿usted quiere que pongamos fin a la pobreza? A nadie le preguntaron. Ellos se reunieron y venían un proceso y llegaron a un punto de 17 objetivos. Y los líderes de su momento firmaron. Los líderes que van llegando, porque van cambiando en el mundo, ¿qué tienen que hacer? Ajustarse a esto. Pero recuerda, ¿cómo es el reino? Dividido. ¿Cómo es el reino? Dividido. Eso no le puedo olvidar a usted. Hierro y barro. Para salir del engaño y la confusión. Si no, usted va a estar
No. Dios te llamó a lo sobrenatural. Disfrutar de la gracia aquí en la tierra, el reino, una vida que solo te brinda Jesucristo que vive en ti. Pero si uno escucha la palabra y dicen, no, yo le creo a la inteligencia artificial, a la moda, a la tendencia, uno vive mal. Dios no te llamó a vivir mal. Dígale, Señor, yo no quiero seguir viviendo mal, yo quiero vivir su gozo, su paz, una vida maravillosa. Usted habla de abundancia, de paz, de gozo, de salud, vida eterna. Oiga, Señor, porque yo miro al lado y eso es una locura, y a veces yo todo angustiado. Dios te llamó a conocer la verdad. Entonces, retomamos nuevamente. Primero, fin de la pobreza. Segundo objetivo, hambre cero. Tercer objetivo, salud y bienestar. Cuarto objetivo, educación de calidad. Quinto, igualdad de género. Iguales oportunidades laborales. Igualdad de género. Si notamos esos primeros 5 objetivos, ¿qué tienen de común? La economía. ¿Sí lo ven? Si decimos fin de la pobreza, la economía. Si decimos hambre cero, la economía. Si decimos salud y bienestar, la economía. Si decimos educación de calidad, la economía. Igualdad de género, economía. Que la mujer gane igual, todas las cosas. ¿Cómo es el reino? ¿Cómo es el imperio que está formando? Dividido. En esa división, ¿qué los puede unir? La economía. Dividido, ¿qué nos une? La economía. Dividido, ¿qué nos une? La economía. Tengámoslo en mente. Alianzas en la economía. Seguimos. Objetivo 6, agua limpia y saneamiento. Uno diría, no, pues ahí no hay economía. Si uno escarba, sí, pero dejémoslo a un ladito. Energía asequible y no contaminante. Economía. Trabajo decente y crecimiento económico. Economía. Industria, innovación e infraestructura. ¿Qué hay ahí? Economía. ¿Cómo es el reino? Cuando se llama Organización de las Naciones Unidas. Cuando uno piensa Organización de Naciones Unidas, ¿uno a qué se viene a la mente? No, Organización de Naciones Unidas. ¿Uno qué se piensa? Organización de Naciones Unidas. Decíamos en el 2015, ese es el inicio del último imperio. Ahora, al pasar los años, vemos que esa Organización de Naciones Unidas está ¿qué? Dividida. ¿En cuántas partes? Miremos los pies. Miremos los pies. ¿Usted tiene muchos pies? 2 pies. Las Naciones Unidas poco a poco se van a dividir en 2 cosas que vamos a mirar mirando. Los pies. Entonces usted ve Organización de Naciones Unidas, 1. Pero cuando va a la profecía, dice, ese imperio está dividido. Hierro y barro. Sigamos. 10. El número 10. Reducción de las desigualdades. Economía. Ciudades y comunidades sostenibles. Economía. Producción y consumo responsables. Economía. 13. Acción por el clima. Economía. Continuemos. 14. Vida submarina. Digamos que, no, como que ahí no. Que si usted escarba, también llegamos a lo mismo. Vida de ecosistemas terrestres. Digamos que no, pero si usted escarba, también, pero digamos que no.
Paz, justicia e instituciones fuertes. Economía. Reino dividido, hay unos objetivos de las Naciones Unidas. Hablábamos en el 2015, ese es el inicio del imperio de los pies de barro y de hierro. Lo estamos viendo, familia. Se está formando el último imperio ante nuestros ojos. No, yo quiero ver una profecía de la Biblia porque eso nunca sucede. Esta es. Lo único es poderlo ver. Entonces, todos los que hemos visto, la mayoría son ¿qué? La economía. Entonces dice, el imperio va a ser en hierro y en barro. Los dedos tienen hierro y los dedos tienen barro. Significa que, mírese los pies, por favor, mírese los pies, míreselos. 5 dedos de hierro, 5 dedos de barro. Dividido. ¿Cómo es el reino? Dividido. Mírese los pies. Organización de Naciones Unidas. No están unidos. Es el principio de que se está formando el imperio. En el 2015 se inició a formar el imperio. ¿Qué nos muestra la profecía? Que lo que se forma está dividido, reino dividido. ¿Cómo hace para que sea uno? Por medio de alianzas humanas. ¿Cómo es el objetivo número 16? Paz. Entonces, están divididos. Como es el último imperio y hierro y barro están divididos, ¿que hay conflictos en el mundo? Sí, por eso el objetivo es paz. Si en el mundo no existieran conflictos, no estuviera el objetivo paz. ¿Por qué está el objetivo paz? Porque en el mundo hay conflictos. Entonces los hombres se reunieron y dijeron, bueno, firmemos aquí paz. Pero ¿cómo son los mitad? Hierro. ¿Y cómo es la otra mitad? Barro. Son 17, van 16. Ahora vamos al 17. Entonces, en el número 17 son alianzas para lograr los objetivos. Economía. Alianzas para lograr los objetivos. Es decir, los 16 que leímos, ¿cómo se van a lograr? Alianzas. ¿Qué es alianzas? Pongámonos de acuerdo. Ejemplo, el primero. ¿Cómo era el primero? Fin de la pobreza. Usted es hierro, usted quiere acabar la pobreza, sí. Usted es barro, yo también quiero acabar la pobreza. Pongámonos de acuerdo. Entonces son alianzas. ¿Cómo dice el número 17? Para lograr los objetivos de desarrollo sostenible es fundamental llevar a cabo alianzas entre los diferentes actores del planeta, gobiernos, sector privado y sociedad civil, y situar la Agenda 2030 en el centro de las políticas y actuaciones de todos ellos. Entonces dice alianzas entre gobierno, sector privado y sociedad civil. Cuando vamos al versículo que leíamos de la profecía, decía alianzas humanas. ¿Qué dice el objetivo 17? Alianzas entre gobierno, sector privado y sociedad. ¿Qué conforma eso? Los humanos. Alianzas entre las naciones. Alianzas. Un ejemplo, que es de las cosas que podemos verlo claramente, que es una alianza que es hierro y que es barro. No mostrando que eso, cuál es barro y cuál es hierro, no entremos en eso. Vamos a mirar esa división. Un ejemplo, el presidente de Estados Unidos con el de Corea del Norte. ¿Piensan igual? ¿Viven igual? En nada. Pero un día llegó el presidente de los Estados Unidos y traspasó la frontera de Corea del Norte, y con el de Corea del Norte se dieron la mano y todo el mundo fotos y lo vieron. Como si los dos piensan diferente, como si los dos no se quieren,
¿Cómo si? No, alianzas humanas. ¿Por qué? Fin de la pobreza, igualdad de género, la parte de la energía, todo lo que leímos. Paz. Ahora, presidente de los Estados Unidos con el de Rusia. ¿Piensan igual? ¿Quieren las mismas cosas? Por favor, no piensen quién es hierro y quién es barro. No entre en eso, tranquilo. No, eso no nos vamos a desgastar en eso. No. Miremos bien que el de Estados Unidos, hora y media hablando con el de Rusia. Y se sientan en las Naciones Unidas todos y hablan y se dan las manos. ¿Y qué están hablando? El número 16. ¿Cuál es el número 16? La paz. Pero ¿cómo el de Estados Unidos lo llama y el de Rusia lo invitó y el de Rusia va a ir a Estados Unidos a una reunión? Y se sientan y se dan la mano. Y dice, pero si ellos dos no se quieren, y no dice que Rusia y que Estados Unidos. Alianzas humanas. Por favor, que usted pueda ver eso. Familia, que lo podamos ver para salir del engaño, porque ellos van a estar ¿qué es lo que vamos a ver de aquí en adelante cada día más claro? Alianza humana, poniéndose de acuerdo. Y acá el resto de la gente dividida. ¿Y ellos? Y el resto de la gente dividida. ¿Y por qué va a haber división? Porque la palabra dice dividido. Entonces la gente comienza a tomar partido. No entremos, miremos general. No digamos quién es hierro, quién es barro. No, veamos el cumplimiento de la palabra. Y en medio de esto, usted disfruta del reino. Si usted conoce los principios del reino y los hace, qué vida tan maravillosa, paz, gozo. Oiga, ¿usted no tiene problemas? Sí, claro. Pero hay un principio del reino. ¿Cuál? Echa las angustias en Dios porque Él te cuida. Escucha, Dios te cuida. Dios te cuida. ¿Qué tenemos que hacer? Echar las angustias en Dios. Pero uno, si yo no hago nada, ¿será que Dios viene y me resuelve el problema, la deuda que yo tengo? Te cuento un dato, te la resuelve. Te la resuelve. Las buenas noticias. Pero échale la angustia. Esto es maravilloso. En 1960 un filósofo habló de la aldea global. Y decía por la televisión y los medios tecnológicos. Pero en el 60 él no alcanzaba a dimensionar lo que venía. Imagine la televisión y los medios de comunicación de la década del 60. ¿Cuáles eran? Televisión, radio, telegrama, prensa. Pero él ya con eso, él ya estaba diciendo, el mundo es una aldea global. Escucha, aldea. Aldea es algo pequeño. Hillary Clinton en el 96 en las Naciones Unidas dijo, el mundo es una aldea global. Lo de los 60. Hillary Clinton y dijo, una aldea global. Y ahí comenzó el tema aldea global, porque en el 90 ahí ya era una realidad. Ya estaba el internet, los medios. Y ya el Papa el Papa Francisco en el 2015 dijo, la casa común. Aldea y casa. La aldea y la casa son pequeñas y ambos tienen una sola cabeza. En la aldea, ¿quién es? El cacique. Y en la casa, el papá. Entonces ya hay un mensaje en el mundo de ser uno el mundo. Uno. Pero uno cuando piensa el mundo uno se imagina un mundo uno. ¿Y qué dice la palabra? El imperio que se está formando es dividido, solo que se mezclan por medio de
Alianzas. ¿Y cuál va a ser el centro de esa alianza? La economía. ¿Cuál va a ser el centro de la alianza? La economía, la economía, la economía. Va a ser el centro, el punto. O sea, la paz va en la economía. En todos los objetivos va la economía, ¿sí? Como principio, fundamento, la economía. En ninguna de esas partes está Dios. Eso es del hombre. Es la profecía. Y mira esto. Oramos poder ver esto para tranquilidad nuestra. Sí, o sea, ¿quién es Dios? ¿Quiénes somos nosotros? Que tenemos que estar tranquilos en la tierra, levantarnos con gozo, darle gracias por lo que usted tiene. Dice, ore sin cesar y dé gracias en todo. O sea, como usted esté, dé gracias. Ese es principio del reino, otro principio. Entonces, si usted está levantando y ese hijo que me tocó, si usted está levantando, ese trabajo que tengo, si usted está levantando, no, ese clima, usted está levantando, no, otra vez comiendo pollo. Si usted está levantando y renegando, aburrido, pues usted tiene que hacer un alto y decir, Señor, yo quiero disfrutar de su reino, y pues hágame entender el principio de orar en todo momento y ser agradecido en todo. Dar gracias, Señor. ¿Cómo es la situación de cada uno hoy? Gracias, Señor. Gracias. Porque lo que viene son milagros. Lo que viene son los deseos del corazón cumplidos. Hemos escuchado los milagros. Familia, lo que viene en la congregación es maravilloso. Podemos ver Apocalipsis 17:17. Porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso. Porque Dios ha puesto en sus corazones ejecutar lo que Él quiso. Ponerse de acuerdo. Ponerse de acuerdo. Y dar su reino a la bestia hasta que se cumplan las palabras de Dios. El ponerse de acuerdo no es el día que le entreguen a la bestia. El ponerse de acuerdo inició desde el siglo pasado. ¿Cuándo llegó ese ponerse de acuerdo que se vio claramente? En el 2015. Entonces, ese que se pusieron de acuerdo es el cumplimiento de Apocalipsis 17:17. Porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso. Ponerse de acuerdo. ¿Por qué en el 2015 todos los líderes que estaban en ese momento en el mundo firmaron y se pusieron de acuerdo en 17 objetivos y comenzar a hacer alianzas para lograr eso? ¿Por qué? Porque Dios dijo. Usted está viendo el cumplimiento de una profecía. Así como estás viendo eso, entonces le llegan videos, manipulación de... ¿Para qué se va a poner a ver eso? En contra de la globalización y que... ¿Para qué va a ver? Que el mundo uno no. Pues que el mundo no va a ser uno. ¿Para qué va a ver eso? ¿Para qué se va a poner a ver que el mundo uno que en contra? Si Dios dijo que el último imperio iba a ser dividido, ¿cómo va a ser? Dividido. ¿Qué va a ser por medio de alianzas humanas? ¿Qué va a pasar? Por medio de alianzas humanas. Ir en contra de eso, ¿qué nos va a pasar a nosotros? Vamos a vivir frustrados, tristes, amargados, y vamos a cuestionar a Dios. ¿Y por qué Dios? Y mire eso tan malo Dios, y mire el mundo, y mire lo social. Tranquilo, Dios soberano. Entra a los estudios bíblicos. Si no está en un estudio bíblico, diferencia entre la ley y la gracia, ingresa. Familia, Dios nos está dando cosas maravillosas para conocer y salirnos y disfrutar de lo maravilloso aquí en la tierra. Entonces dice, porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso, ponerse de acuerdo. Entonces, ¿qué estamos viendo? Que desde el 2015 en adelante, a medida que pasen las décadas y lleguen los líderes, porque recuerda que los líderes van pasando. Recuerda que los líderes, la gloria del hombre, ¿cómo es? Como la hierba, se quema y se marchita. Entonces el líder que está hoy va a pasar, llega otro. Recuerda, estamos hablando del mundo. Entonces los líderes van cambiando, pero líderes que van llegando a medida que va pasando las generaciones, ¿qué va a haber más en ellos? Las personas que van llegando
llegan con el sentir de ponerse de acuerdo, ponerse de acuerdo, ponerse de acuerdo. Los líderes que van a llegar, que están llegando desde 2015 en adelante, llegan con algo en su interior que es ponerse de acuerdo. Ellos firmando todo, pero acá nosotros divididos. Pero ellos, las alianzas, ponerse de acuerdo, ponerse de acuerdo, ponerse de acuerdo. Esto es lo que está sucediendo en este momento en el mundo. Entonces, cuando usted vea la situación política y social, está dividido el reino, significa que en lo político va a haber una división, dos corrientes fuertes. Alguien dirá, no, es que hay muchas teorías. No, van a haber dos fuertes en lo político. Van a haber dos corrientes fuertes en lo económico. Y van a haber dos corrientes fuertes en lo religioso. Son las tres cosas fundamentales: lo político, lo económico y lo religioso. Va a haber dos corrientes y cada día van a ser más claras. Eso va a estar dividido, pero ¿cómo el mundo va a ser uno? Por medio de... Usted piensa eso, yo pienso esto. Démonos la mano. Hay un centro. ¿Cuál es el centro? La economía. Todos los objetivos van a un punto: la economía. Entonces, familia, el ponerse de acuerdo es lo que está sucediendo. Ese ponerse de acuerdo va a ir avanzando de generación en generación, hasta que llega a este punto. Apocalipsis 17, versículos 12 y 13. Apocalipsis 17, versículos 12 y 13. Ahora, en el 2015 inició y va avanzando. Cada líderes que van llegando van a llegar con el sentimiento más de ponerse de acuerdo. ¿Quién les colocó ese sentir? Dios. Eso es humanamente imposible. Apocalipsis 17, versículos 12 y 13. Y los 10 cuernos que vistes son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes con la bestia. Y los 10 cuernos que viste son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes con la bestia. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y autoridad a la bestia. ¿Cómo es el reino? ¿Cómo están las Naciones Unidas? Divididas. Organización de Naciones Unidas, el mundo globalizado, ser uno. El imperio, ¿cómo va a ser? Dividido, familia. Por medio de alianzas, ellos allá, alianzas, los líderes se organizan y va a llegar un punto donde explicamos en el 2015 que en las Naciones Unidas cada nación tiene un voto. Entonces se reúnen todos y todos votan. Recuerda que hablábamos eso. Va a llegar un momento donde los 10 cuernos que viste son 10 reyes, 10 líderes mundiales que aún no han recibido reino, o sea, que aún no están ejerciendo, porque ese es mucho más adelante. Pero por una hora recibirán autoridad como reyes con la bestia. ¿Cuántos reyes son? Mírese los dedos de los pies. ¿Cuántos dedos tiene? 10. ¿Cómo es dividido? ¿Cuántos dedos tiene en cada pie? 5 y 5. ¿Cómo es el reino dividido? ¿De qué se va a hacer cada reino? El reino va a ser una parte de hierro y otra parte de barro. ¿Cómo van a ser los 10 reyes? Los 10 líderes. 5 de hierro, 5 de barro. Las Naciones Unidas va a llegar un momento donde ya no se van a reunir y le van a entregar a los 10 personajes 5 de hierro y 5 de barro. Por favor, no trate de ponerse a buscar quién es barro, no nos desgastemos en eso.
Veamos es que 5 líderes van a ser de la parte de hierro y 5 de barro, de las Naciones Unidas 10. Y ellos cuando reciban el poder por 1 hora es poco tiempo, ese poco tiempo de una vez todo lo tienen organizado porque tienen un propósito. ¿Cuál es el propósito? Entregárselo a la bestia. Entonces la bestia va a mandar el mundo, pero ¿cómo lo va a mandar? Por medio de los 5 de hierro y los 5 de barro. Entonces la bestia va a estar controlando por medio de esa 5 y 5. Le entregan el poder a la bestia. O sea, la bestia va a controlar. Pero ¿cómo va a ser el reino? Dividido. ¿Cómo controla él? Por medio de alianzas humanas, no por la fuerza. El imperio que se está formando no es por la fuerza. Cuando usted escuche, no, que tal país, la China, va a acabar con el mundo acá y lo va a tomar y lo va a someter. No es así. No que Estados Unidos, que Rusia, no es así. ¿Cómo se va a formar el imperio? Alianzas, pongámonos de acuerdo. Las Naciones Unidas se va a formar es dividida. Unos son hierro y otros son barro. Los de hierro tienen un concepto político, económico y religioso. Los del barro tienen un concepto político, económico y religioso. Ambos se dan la mano, se ponen de acuerdo hasta llegar a entregarle 5 de acá y 5 de acá, 10. Y esos 10 cuando lo reciban le dicen, ya listo, la bestia. ¿Y cuál es el propósito de darle a la bestia el poder? Cuando llegue ese momento, entonces vamos a ver Apocalipsis 10, 17, 14. Apocalipsis 17, 14. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque el Señor es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con él son llamados y elegidos y fieles. Cuando llegue ese momento de los 10, se lo entregan a la bestia, es porque ya viene la venida de Jesucristo el Señor. Ellos, ¿para qué le entregan el poder a la bestia? Es para prepararse para pelear contra el Cordero. ¿Cuál es el fin de la película? Jesucristo el Señor vence. Sabiduría. Digámosle sabiduría a Dios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no es para que comencemos a pelear no, el reino, dice la palabra, es de paz. Comencemos, Señor, el reino, yo quiero disfrutar de su reino. Entonces, Dios que nos mostró hoy que ese reino que parece unido, realmente, de acuerdo a la profecía, está dividido. Unos son hierro y otros son barro. Recuerda quien dice, no, pero es que mira, hay otras tendencias, otras doctrinas. No, hay dos fuertes, va a ser hierro y va a ser barro. No identifique, porque si no nos entra, no es el caso. Es que usted sepa que va a ser dos y que ellos lo van a hacer con alianzas y que se lo van a entregar un punto a 10, 5 de hierro y 5 de barro. Esos 10 ya tienen todo organizado. Bestia, usted es la cabeza. Entonces la bestia va a manejar el mundo. ¿Y cuál es el propósito de dárselo a la bestia? Viene Jesucristo para pelear con el Cordero, y Jesucristo viene y los vence. Entonces, ahí vamos a dejar. Les animo que a los estudios bíblicos vamos a mirar si en 8 días aclaramos otras cosas, pero que sea de paz y de gozo. Ver qué está sucediendo en el mundo. Entonces, familia, lo que viene es maravilloso. Lo que viene es lo sobrenatural en nuestras vidas al conocer los principios del pacto de gracia. Dígale usted al Señor: Dios, aquí está su reino. Usted me llamó a conocerlo, a disfrutar de su reino, sus principios que no cambian. Recuerda, Pablo vivió en el reino. ¿En qué imperio estaba Pablo? ¿Natural? El imperio romano. Y Pablo disfrutó del reino. Ahora, nosotros, ¿en qué reino estamos? El último imperio sobre la tierra, dedos, barro y hierro. Y nosotros disfrutamos del reino de Dios. Entonces, familia, oramos para que esto sea de paz, de gozo, de que saber que viene, y lo que viene es los deseos del corazón. Que los milagros suceden en nuestras vidas, y el amor de Dios, el cuidado de Dios en nosotros, nuestros hijos, en la familia, en la congregación, los que Dios llama, está presente para una vida maravillosa aquí en la tierra y llevar su palabra.
Entonces vamos a alabar al Señor, a glorificar su nombre. Padre, gracias Señor por tu palabra, Señor. Oramos para que esta profecía la podamos ver, que sea de paz, de tranquilidad, de saber que tu palabra se cumple. Así como esto lo estamos viendo que se está cumpliendo, Señor, igual todas las promesas del pacto de gracia. Esas promesas que son por fe de un Dios que nos cuida, nos provee, que nos guarda, Señor, que nos das tu gozo y tu paz. Señor, te pedimos para que cada día sean más claros los principios del reino para disfrutar de esa vida aquí en la tierra. Que cada hogar, Señor, esté presente la oración. Que en cada hogar, Señor, se dé gracias. Que en cada hogar, Señor, en medio de la circunstancia, el primer recurso es la oración y buscar tu orientación, tu guía por medio de la palabra. Señor, te pedimos que nos guardes, que nos cuides, que seas guiándonos, Señor, cada día. Te oramos por esta semana, para que en esta semana, Señor, nos guardes del mal, que nos guíes con tu palabra, que nos des sabiduría, que alumbres nuestro entendimiento, Señor, que nos des fortaleza en cada circunstancia y situación, Señor. Apártanos del mal, guárdanos, no nos metas en tentación, Señor, para poder vivir y disfrutar de tu reino aquí en la tierra. Señor, tú conoces las necesidades de cada familia, los deseos del corazón, sus anhelos, sus metas, la situación que están viviendo, Señor. Tú nos has llamado para ver tu gloria, donde lo imposible sucede, Señor, en la salud, en la economía, en nuestra transformación, en las relaciones, de ver tu poder y tu gloria, tu amor, tu gozo, tu bondad, que sea una realidad en cada uno de nosotros, en Cristo Jesús. Amén. Te invitamos a que compartas este mensaje para que la palabra del Señor corra y sea glorificada.